Muy buenas tardes. Voy a tratar de hacer una breve presentación. Casi es como un puntito comparado con la intensidad de la producción y de la lucha de estos compañeros. Alicia Amarilla es campesina, defensora de derechos humanos y comunicadora. Además fue elegida en Asamblea Nacional como co-coordinadora de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay, que es el cargo que ocupa en la actualidad. Representa a su organización en espacios de articulación como la CLOC Vía Campesina y es referente en espacios de la sociedad civil como FIDA, FAO, la campaña Basta de Violencia contra las Mujeres del Campo. Tenemos entonces a la compañera Alicia Amarilla. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Muchísimas gracias por la invitación a Alames. Realmente tu charla compromiso. Amo realidad campesina, realidad en las comunidades. Hay un dicho que dice, somos resultado de lo que comemos. Realmente el capitalismo cada día más es perverso y se adueñan de nuestra alimentación. Yo quiero empezar hablando sobre lo que hacemos, ¿verdad? La lucha por la semilla. Para nosotras, la semilla es base de nuestra alimentación en el mundo. Y con eso se metieron las grandes empresas multinacionales, Monsanto, Cargill, Bayer y otros tantos. Y se convierten en el enemigo número 1 del sector campesino indígena. Empieza a modificar nuestra semilla, empieza a patentar lo que es nuestro. ¿Qué es lo que comemos realmente? Ya no sabemos lo que comemos. Hoy en día, la base de nuestra alimentación es transgénico. Hay un tema muy perverso, porque antes había un lazo importante entre campo y la ciudad. Hoy en día hay lazo entre la ciudad y el mercado. Y hablamos de cadenas de supermercados que no ofrecen alimento. Nosotras, dentro de la organización, cuando hablamos de soberanía, no hablamos solamente de soberanía, de garantizar alimento, sino que hablamos de seguir produciendo alimento para el mundo, a nuestra manera, a nuestra forma que venimos haciendo históricamente, que hoy en día no desplaza la empresa multinacionales. Nos saca el rol de producción de alimentos y ellos producen alimento para el pueblo a base de transgénicos. Y alimentarnos a base de transgénicos cambia el rostro de la ciudadanía, cambia el ser humano, porque aparecen nuevas enfermedades. Ahí está el punto. Bayer, por ejemplo, es lo que hace la semilla transgénica, es lo que provee el químico agrotóxico y es también fármaco más grande del mundo que nos ofrece medicamentos. Entonces hay un paquete tecnológico que acumula riqueza en el mundo a base de nuestra desgracia, a base de la muerte del pueblo en general. En las comunidades, ¿cómo nos afecta las comunidades campesinas? Yo creo que como paraguayos, paraguayas, sabemos nuestra situación.
Ahora estamos en una situación de desalojo masivo porque la empresa cada día más necesita espacio para su producción. Cada día más en nuestro país los que mandan son los grandes empresarios. La institucionalidad del Estado se van disminuyendo y cada día más se achica el Estado y la empresa son los que se encarga de la salud en el campo, en la ciudad. En las comunidades que hacen los ojeros, que son los que más nos atacan, ¿verdad? Para dividirnos, como no hay desde el Estado atención a la salud, el empresario lleva y construye un puesto de salud ahí. Pone su doctor y ellos mismos pagan. ¿Qué es lo que hace entonces? El Estado deja su responsabilidad en manos de grandes empresarios y sigue envenenando, sigue desalojando, sigue matando, pero él cumple con el rol del Estado, ¿verdad? Y por último, si fumiga una comunidad, las empresas multinacionales, no hay una ley, hasta ahora no hay una ley internacional desde derechos humanos hablando que pueda castigar al empresario, sino que demandamos al Estado paraguayo. ¿Cuánto demanda tenemos el Estado paraguayo? Y va a seguir teniendo. Pero el empresario sigue sin ningún problema, porque el problema es del Estado. ¿Cómo nos afecta el tema de agrotóxico? Con esta pobreza extrema que vivimos y el tema de salud que en nuestro país es totalmente ajeno y privatizado. Yo creo que lo que he visto en el video y lo que dijo la compañera, que hasta el último año ya no hay que tuve yema bajo el hospital. Los primeros empezamos con nuestros saberes que tenemos en tema de yuyo. Para cada enfermedad tenemos medicamentos, entonces empezamos a tomar hasta que nos complique por completo y no vamos al hospital. Si nos atiende bien, normalmente el resultado es fatal. La situación en nuestras comunidades, yo creo que el triple, el doble, no sé, jornada para la mujer especialmente, porque las mujeres son lo que más se preocupa y empieza a hacer torneo de vóley, rifa de pollo, no sé, cualquier cosa para juntar plata a fulana que está enferma, fulana que tiene cáncer, niño que no sé qué. En las comunidades hay miles. Entonces las comunidades, entre comunidades, la solidaridad, lo que sobrevive en las comunidades. Y así sobrevivimos. Y es una situación, y vivimos en un país donde la ignorancia de salud sexual reproductiva es profundo, porque no niega la educación. Entonces, peor en nuestra situación. En la escuela, en nuestras comunidades, en la familia, la educación de nuestros hijos e hijas. Es terrible el tema de salud. Cada día más hay niñas con niños embarazadas, niñas muertas, aborto. Hay tantas cosas que nos afectan como mujeres campesinas indígenas. Y indígenas ni hablar. La discriminación reina en nuestras instituciones públicas. No porque sea indígenas ngacuas, campesinas, no, orecopaite hoy, ¿verdad? La criminalización de las pobrezas
es demasiado grande. Y en cada departamento, distrito, frente a un hospital público está 4, 5, 6, 7 hospital privado. Vos te vas a consultar ahí y te dice, bueno, esto, pero te vas en este hospital. O sea que te vas para darte una receta para que vaya a consultar en su hospital privado, ¿verdad? Realmente cada día más el impacto de la política neoliberal sentimos más porque, como dijo el compañero, el extractivismo, el tema del medio ambiente que nos afecta tanto. Tanto acá en la ciudad sentimos con el tema de botánico. En el campo hace rato que van vaciando. Sentimos ahí afuera, caminando, estaba viniendo, no sé cuántos grados estaría, ¿verdad? 50 grados. Un calor inmenso. Entonces, yo creo que es fundamental hablar sobre nuestra situación, porque esto es toda una cadena que nos afecta profundamente como pueblo. Y yo creo que en nuestras regiones, y la lucha no para. Alame ya está más de 20 años en Paraguay, gritando por una salud pública, resistiendo. Y yo creo que eso es nuestra fortaleza, la resistencia, la lucha, la organización e información. Tenemos que informarnos, buscar información, porque nuestra gente, la ciudadanía no tiene información porque hay un poder nefasto sobre temas de comunicación que nos niega la información, estamos desinformados. Y yo creo que como campesinas, indígenas que somos, el impacto a negarnos la salud es mucho más fuerte, porque imagínense, la gente que tiene seguro en IPS no se le atiende y que paga todo el mes, millones y millones van aportando y no se le atiende, y una campesina, una indígena que viene, apenas llega en el hospital, menos le atiende, ¿verdad? Es una situación de mucha tristeza, pero esa es nuestra realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Cada expositor en realidad tenía 25 minutos. Alicia donó unos 10 minutos más de su tiempo, así que nos va a dar más tiempo, Mario, y también para las intervenciones después. Quiero presentarles ahora al doctor Mario Rovere. Él es médico sanitarista con residencia en salud internacional, especialista en administración hospitalaria y en epidemiología. Fue decano, organizador de las carreras de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza y actualmente dirige la Maestría de Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario. Quiero mencionar que La Matanza es un lugar emblemático porque fue un lugar donde fueron aplicando la estrategia de atención primaria hace muchísimos años ya. Tiene amplia experiencia en el sector público, se desempeñó en el cargo de viceministro de Salud de la Nación en Argentina. Buenas tardes, Mario, gracias por venir. Mario estará hablándonos de cómo afectan las reformas de los sistemas de salud a la determinación social de la salud, a los trabajadores, a las mujeres y al personal de salud. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Quería agregar además que La Matanza es un tremendo municipio del Gran Buenos Aires, con prácticamente, si fuera una provincia, sería la quinta provincia del país, y es la comunidad paraguaya más importante en la Argentina, ¿no? Así que, digamos, la celebración, digamos, de
independencia de Paraguay fue celebrada ahí con una fuerza, digamos, muy impactante. Y por cierto que muchísimos paraguayos e hijos de paraguayos son alumnos de la Universidad de La Matanza. Hoy comenzamos con una lectura de un texto de Eduardo Galeano, maravilloso, digamos, autor latinoamericano, que tenía una estrategia, digamos, que era la estrategia como de dar vuelta, medio de dar vuelta a las cosas. Dar vuelta a las cosas ayuda un poco a entender lo que al derecho no se entiende, a veces se lo entiende al revés, ¿no? Tiene un poco que ver con esa idea de los patos le apuntan y le disparan a las escopetas, ¿no? Es decir, es algo como que ponemos. Y me parece a mí que, en principio, mi primera lectura del encargo era un poco así, digamos, ¿no? Cómo afectan las reformas de los sistemas de salud a la determinación social de la salud. Y uno imaginaría que en realidad, digamos, ocurre al revés. Es decir, que es la determinación social de la salud la que de una forma u otra afecta a los sistemas de salud. Y yo quería comenzar diciendo, digamos, quizá reflexionando a partir y anclando un poco lo que nos planteaba Óscar hace unos minutos. La primera cosa es, digamos, cuando Óscar planteaba acá una serie de representaciones de pueblos originarios donde el buen vivir aparece con una fórmula relativamente, con otras palabras, pero entendiendo lo mismo, uno podría decir, ¿cómo es que tantos pueblos originarios se pusieron de acuerdo en latitudes tan diferentes de nuestro planeta? Porque también uno podría hablar seguramente de pueblos africanos, de pueblos asiáticos. Y entonces, en realidad, Galeano nos diría, no, esto no es así, digamos. ¿Qué tienen en común todos estos pueblos? Es que no son occidentales, ¿no? ¿Y qué quiere decir que no son occidentales? Quiere decir, digamos, que lo que necesitamos analizar es a Occidente. Porque Occidente, digamos, es, para decirlo en términos de salud mental, Occidente se ha vuelto loco, digamos. Occidente se ha vuelto loco. Y esta frase que ustedes escucharon, digamos, de Evo Morales, digamos, o que circula ya, digamos, de la sabiduría de los pueblos, y ya no importa, podríamos decir, como decimos nosotros, de la samba, es de autor anónimo, ¿no? Las mejores zambas son de autor anónimo. Esta frase es de autor anónimo, digamos. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. El predominio, digamos, el peso moral de esa frase, compárenla ustedes con una frase típica de Occidente, de la cultura judeo-cristiana, digamos, ¿no? Dominarás la tierra, ¿no? Parece que Dios no tenía otra idea mejor que decirnos a nosotros que teníamos que dominar la tierra. Y ese dominarás la tierra que organiza el pensamiento de Occidente es exactamente lo que estamos haciendo, destruyendo la tierra, ¿no? Ese es el mandato de Occidente. Y entonces cuando uno dice, ¿qué sabiduría la de los pueblos originarios? ¿De dónde viene la sabiduría? Algo hice. No están marcados por Occidente, digamos. Es decir, el problema no es la sabiduría de ellos, sino la ignorancia de nosotros, ¿sí? En el creer exactamente que esto, que es lo que conquista el sentido común, y esto es algo, digamos, que empieza a aparecer como una de las materias primas más privilegiadas, lo plantea específicamente Álvaro García Linera, digamos. ¿Qué está en disputa? El sentido común. El sentido común define qué consumís, el sentido común define a quién votás, el sentido común define digamos, el qué vas a comprar, qué tenés que tener, digamos, a quién tenés que matar, destruir, competir, arrinconar para subir, para ascender, para crecer, para hacer carrera, vaya a saber uno carrera de qué. Esta idea, digamos, es tan fuerte que podríamos decir así, hablando de economía política de la salud. Si un niño de un pueblo originario en Bolivia, digamos, cuando llega a un nido y ve 2 huevos, digamos, saca uno y no los 2, digamos, sería aplazado en una cátedra de economía neoliberal por no haber sacado las 2, que sería la máxima utilidad, ¿no? Pero el niño sabe que hay que dejar uno porque es la única forma que la semana que viene vuelva a encontrar uno. ¿De dónde está la sabiduría?
Y entonces me parece que esta contradicción que nos planteaba Óscar, digamos, sobre extractivismo extremo o extractivismo, digamos, relativo, podríamos decir, tiene que ver de alguna manera con algo que es tan obvio que las Naciones Unidas terminó diciendo objetivos de desarrollo sustentable. ¿Y por qué dice objetivo de desarrollo sustentable? Porque estamos en un mundo con un modelo de desarrollo no sustentable. Digamos. La travesura de las Naciones Unidas siempre es poner como propuesta lo que en el fondo es una denuncia. Digamos. ¿Y cuál es la denuncia? Estamos montados en un modelo de desarrollo no sustentable. Y aquí es donde entra, me parece a mí, donde le tenemos que dar marco a esta entrada, digamos, de las reformas en salud. Si nosotros vemos y tenemos una discusión sobre determinación social de la salud o la producción de la Organización Mundial de la Salud, discutiendo determinantes sociales de la salud, donde cada una de las cosas que producen enfermedad o salud son analizadas por separado, en ese modelo, de todas maneras, hay un giro inteligente. Y ese giro inteligente es, el sistema de salud también es un determinante de la salud. ¿Sí? Por eso, digamos, en la construcción de la determinación social del proceso salud-enfermedad, extendemos a la idea del proceso salud-enfermedad, atención, cuidado, digamos, porque en el constructo que nosotros estamos analizando en este momento, la oferta y la demanda se alimentan recíprocamente. No es algo así como que primero fue la demanda, digamos, y después vino la oferta, digamos, sino que en realidad la oferta de servicios de salud y la situación de salud de la población se realimentan recíprocamente. Y cuando hablamos de determinación, no hablamos solo de determinación de por qué usted se enferma, sino también por la misma determinación es que usted no se puede atender. ¿Sí? Es decir que, digamos, porque usted es pobre se enferma, pero además porque usted es pobre no lo atienden, digamos. ¿Sí? Entonces la determinación es la misma. No hay una determinación para la enfermedad y para la salud y otra determinación para el acceso a los servicios de salud. Casualmente, digamos, los que tienen menos riesgo son también, digamos, los que tienen mejor atención. Y entonces empezamos a ver las diferencias en la expectativa de vida que nuevamente Occidente la naturaliza, ¿no? Y bueno, nuestro país tiene menos expectativa de vida que otro, naturalmente. No tiene nada de natural, es artificialmente, porque significa que la distribución de la riqueza entre familias, entre clases sociales, entre población rural y población urbana, entre países desarrollados y países subdesarrollados, es natural y no tiene nada de natural. Cuando nosotros empezamos a escuchar, y todavía hoy seguimos con esa oleada, toda esta retórica de salud para todos, digamos, alma ata, la posibilidad de tener una atención primaria que fuera una estrategia para la equidad y para salud para todos, es toda una construcción discursiva vinculada al derecho a la salud que es identitaria y que resulta fácil, digamos, que seguramente en este auditorio nos pongamos de acuerdo casi inmediatamente. Ahora, cuando nosotros analizamos qué pasaba, digamos, en los 70 o en los 80, cuando salud para todos fue enunciado, digamos, lo increíble en la historia de la humanidad es que en ese momento, digamos, la distribución del ingreso era mucho mejor que la que tenemos en el 2019. Entonces nosotros diríamos, digamos, ¿avanzamos en el derecho a la salud mientras retrocedemos en la distribución del ingreso? Muy dudoso de que semejante cosa ocurra. Y acá viene algo que me parece importante porque está dentro, digamos, de la encomienda sobre, digamos, está implícito, digamos. Decimos reforma de salud y todos indirectamente ya pensamos en la reforma de salud del Banco Mundial, ¿sí? Pero hay algo que resulta importante señalar, que me parece fundamental entenderlo. Los sistemas de salud necesitan reformas, no las del Banco Mundial. Pero nosotros no podemos plantear una defensa del sistema de salud a ultranza como si no supiéramos que los servicios de salud maltratan, como si no supiéramos que los servicios de salud ofrecen lo que en realidad no pueden brindar, como si no supiéramos que nosotros íntimamente sabemos que estamos trabajando mal y no le decimos a la población que le vamos a dar una prestación
de menor calidad porque en realidad los insumos no llegaron, ¿sí? Como si no supiéramos que se burocratiza la atención de la salud, como si no supiéramos, digamos, que todo ese sector salud público, que todos tenemos la camiseta pública, la única forma de defender el sector público es cambiarlo, es reformarlo, es profundizar su capacidad de brindar servicios con equidad. Entonces no es una lucha a la defensiva, sino que nosotros tenemos que lograr que no nos roben las palabras, y uno de esos robos es el robo de la palabra reforma, porque nosotros escuchamos reforma de los servicios de salud y ya pensamos en la reforma del Banco Mundial. Hay que hacer un tajo, una corrida electroforética, para los que son de salud van a saber de qué hablo. Hay reformas progresivas y hay reformas regresivas. Y las reformas regresivas, digamos, significan en buena medida transformar a la atención de la enfermedad en una mercancía. Si nosotros queremos de alguna manera profundizar el derecho a la salud, esa no es una lucha a la defensiva, eso no es regresar a algo donde ya estuvimos, sino es la conquista de algo que nunca logramos, digamos, que es que todos y cada uno de nuestros conciudadanos tengan exactamente el mismo derecho a la atención, el mismo derecho a protegerse de los riesgos, el mismo derecho a el acceso al saber y al poder en salud. Esa concepción requiere reformas que podríamos llamar reformas progresivas. Esto viene un poco del mundo impositivo. Ustedes saben que en los impuestos se habla de impuestos progresivos e impuestos regresivos. ¿Cuándo un impuesto es progresivo? Se dice, bueno, son los sistemas Robin Hood. Quiere decir, en una sociedad los más aventajados, los que tienen más recursos, más aportan, y ese dinero se usa para los que más necesitan, ¿sí? Por eso se le llama sistemas Robin Hood, digamos, le roba a los ricos para darle a los pobres. Ahora, una reforma regresiva es una reforma Hood-Robin, digamos. ¿De qué se trata? Hay que robar a los pobres para alimentar a los ricos, digamos, ¿sí? Y eso es exactamente lo que hacemos progresivamente con estas reformas que los bancos nos están planteando, ¿sí? Reformas regresivas que significan literalmente la posibilidad, digamos, de que vos te vas a atender según tu capacidad de pago. Y esto no es de la semana pasada, esto no es, digamos, de cuando hay una brutal tajo entre lo que se llama el liberalismo económico y el liberalismo político. En el liberalismo político, todos los ideales de la Revolución Francesa, todos somos iguales ante la ley. Un hombre, un voto. Hoy tenemos que decir un hombre, una mujer, un voto, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley, digamos, todos valemos lo mismo. Esto significa literalmente esta idea de liberalismo, digamos, de liberalismo político. El liberalismo económico, en cambio, nos dice que usted vale según su capacidad de pago, ¿sí? Así, digamos, vos qué podés comprar, y según lo que podés comprar es lo que vos valés, digamos. En consecuencia, una persona, digamos, que tiene mucho mayor capacidad de pago, no es una persona, son 10 personas, 15 personas, y una persona que no tiene capacidad de pago podría llegar incluso a ser considerada una no persona, ¿sí? Hace muy poquitito, demasiado poquitito, a lo mejor a alguno de ustedes les ha llegado un audio de la esposa del presidente Piñera, digamos, ¿no? La esposa del presidente Piñera dijo, digamos, estamos en una guerra, ¿sí? Se lo dijo a otras amigas, pero se filtró el audio. Estamos en una guerra, hay un montón de gente que quiere destruir este país, estamos en peligro, le dice a su propia clase social, estamos en peligro. Y estas personas son raras, digamos, son extranjeros. Y termina diciendo, son alienígenas, ¿no? Imagínense, digamos, 2 millones de chilenos en la calle eran alienígenas, venían de otro planeta, digamos. O sea, no puede considerar en su cabeza que son seres humanos, porque tienen tan poca capacidad de pago en comparación a mí mismo, que entonces no son seres humanos. Y a nosotros quiero decir, digamos, que nos pasa lo mismo en nuestro país. En Argentina, digamos, quiero decir con profundo dolor, una de las cosas que más me ha impactado en el último año, nosotros tenemos personas en situación de calle. En situación extrema de frío, algunas de esas personas fallecen de frío en la calle. Lo más dramático para nosotros, o para mí en lo personal, es que una de esas personas no falleció en la calle,
falleció en el pasillo de un hospital. En el pasillo de un hospital público. Y nadie se dio cuenta que se había muerto. 10 horas después descubrieron que estaba muerto en el pasillo de un hospital público. Necesitaba mate cocido y galleta, digamos. Y en el piso de arriba, en terapia intensiva, se estaban usando drogas que de repente salen, digamos, 500 o 600 dólares para extenderle la vida un día a una persona, digamos, con una enfermedad terminal. Y en el mismo hospital, en el pasillo, se estaba muriendo una persona que nadie la vio, que incluso algunos tuvieron que levantar la pierna para pasar por arriba, digamos, y 10 horas después descubrimos que estaba fallecido. En la intimidad de esas personas, esa otra persona es una persona. Y nosotros llegamos en las diferencias sociales de nuestros países a este extremo y a esta situación. Nosotros podemos decir, y sabemos, digamos, y que tiene que ver con esto que también Óscar nos planteaba, de la cooperación sur-sur, de una salud internacional sur-sur, nosotros sabemos que no vivimos en la región más pobre del planeta. Nos tenemos que hacer cargo de eso. No vivimos en la región más pobre del planeta. Vivimos vivimos en la región más injusta del planeta, de la peor distribución del ingreso, de la mayor diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, esos números mundiales que planteó Óscar en América Latina se reproducen, digamos, y eso tiene un impacto directo sobre la salud. Y entonces, para nosotros ya tenemos naturalizado que hay un estándar de atención de la salud para unos y un estándar de la atención de la salud para otros. Podríamos decir, digamos, ¿será que una persona indígena campesina tiene derecho a un trasplante? ¿Sí? ¿O el derecho se limita a la atención primaria? Y esto se repite en nuestros países, digamos, para entender el máximo nivel que la tecnología, y lo voy a decir en estos términos, digamos, cada vez que surge una tecnología eficaz para resolver adecuadamente un problema de salud, nace un derecho. ¿Sí? ¿Cuándo será que todas las personas de nuestra región podrán disfrutar de ese derecho? Depende fundamentalmente de las reformas de los sistemas de salud, que no son las reformas que propone el Banco Mundial, digamos, y que por supuesto en ese documento que Óscar nos recordaba, 1993, Invertir en Salud, digamos, en ningún momento se habla de salud, porque la totalidad del documento, digamos, es cómo transformar la atención de la enfermedad en una mercancía que se trance en el mercado, digamos, según conceptos, que se los puedo casi decir literalmente, porque son los mismos conceptos que se aplicaron en Colombia, digamos, para hacerlo un país laboratorio, y sin lugar a duda, digamos, lo dramático de la situación de Colombia en este momento, en su conflictiva interna, depende, entre otras cosas, de que se ha quedado sin sistema público de salud. Y entonces, dos frases que quizá nos ayuden a entender esto. Primero, digamos, un cínico que vende parte del complejo médico industrial. Qué bueno que en esta región crean que la salud es un derecho, porque es una gran oportunidad de mercado. ¿Sí? Es decir, inmediatamente, digamos, pero la respuesta que sigue es, si ustedes insisten en que la salud es un derecho, ¿quién dijo que ese derecho se garantiza brindando servicios de salud? No, financien, póngale dinero marcado a la gente en el bolsillo y que la gente elija, ese es el argumento, ¿no? Que compita el sector público con el sector privado. Pero luego esa competencia es con los ojos tapados, con un brazo atado a la espalda, y luego, cuando el sector público no puede probar que puede competir, cierra, y ese cierre es considerado incluso un éxito de la reforma. Entonces te encontrás con que el Hospital Universitario de Cali, imagínense, Hospital Universitario de la ciudad de Cali, quebró y el argumento fue, ¿han visto que ese hospital no merecía estar en pie? Quebró, no se pudo autofinanciar. ¿Sí? ¿Desde cuándo nuestros hospitales públicos tienen que autofinanciarse? Esta es, digamos, la maniobra por la cual nos están vendiendo lo que se llama cobertura universal en salud. ¿Sí? Es un mecanismo por el cual la idea fundamental es transformar todo el presupuesto público en un seguro. Eso significa, digamos, que el dinero que hoy paga, por ejemplo, digamos, a los trabajadores de los hospitales públicos va a dejar
de darse para darle un seguro, y si la gente elige ir al hospital público, usted recuperará su salario. Y si la gente no va, digamos, usted perderá su salario y perderá su empleo. ¿Sí? Eso se llama cobertura universal en salud, aquí, en Colombia, en Argentina, en la China, donde ustedes quieran, digamos. La revista The Economist lo plantea de una manera extremadamente precisa, digamos. Dice, buenísimo esta idea de la cobertura universal en salud, digamos, porque le vamos a dar lo básico a toda la población, eso sí, a toda la población. Vamos a terminar con los privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Los privilegios que primero tenemos que eliminar es el aseguramiento de los empleados públicos. Porque es injusto que los empleados públicos tengan una atención de la salud que es mejor que la que tiene la propia población. Entonces, liquidemos el aseguramiento de los empleados públicos. Y además, le vamos a dar a la población prestaciones simples, de impacto probado, que, digamos, baratas y al mismo tiempo, digamos, que producen mejoras en los indicadores de salud. ¿Cómo se llama prestaciones baratas en salud en inglés? Low cost. ¿Sí? Es decir, exactamente lo mismo que están haciendo con las aerolíneas. Vamos a tener un sistema de salud low cost, de bajo precio. Eso que tenés lo básico. De lo básico en adelante, pagate todo, digamos, ¿no? Querías comer, pagátelo, digamos. Querías asiento, pagátelo. Querías todo lo que vos quieras extra, pagátelo. Pero es muy barato. Esta idea de aseguramiento es una de las ideas más peligrosas que están circulando en América Latina desde el año 1993, una bomba de fragmentación lanzada por el Banco Mundial en el año 1993. Quiero señalar en esto algo que ustedes podrían decir, muy complejo lo que estoy escuchando hasta ahora. Se lo voy a hacer fácil. Tan fácil como que esto puede plantearse, digamos, en la trayectoria de un piso de un hospital. Lo único seguro de un seguro es que el dinero va a ir a parar al sector privado. ¿Sí? ¿Se entiende fácil esto? ¿No? Lo único seguro de un seguro es que el dinero va a ir a parar al sector privado. Y cuando nosotros tenemos esa condición, necesitamos saber exactamente en qué punto estamos parados. La idea de esas reformas, y acá está la pregunta última, y tomo los últimos 5 minutos, dice, ¿qué impacto va a tener esto sobre los trabajadores? ¿Qué impacto va a tener esto sobre las mujeres? ¿Qué impacto va a tener esto sobre el personal de salud? Miren, la operación es múltiple y al mismo tiempo articulada. Sobre los trabajadores, queremos cada vez más trabajadores flexibilizados, cada vez menos trabajadores sindicalizados. Estos trabajadores que no están sindicalizados, entre otras cosas, digamos, van a perder todos los derechos de seguridad laboral. Luego vamos a tener más enfermedades laborales, digamos, vinculadas directamente con la pérdida de los derechos laborales. Esa pérdida de derechos laborales también significa la pérdida de la cobertura de la seguridad social. Nos van a vender que no estamos tan mal en el empleo, ocultando que hemos cambiado los empleos formales por los empleos informales. Esos empleos informales no tienen nada de salario indirecto, quiere decir, arreglate como puedas. Te enfermas, es tu problema, digamos. Incluso el trabajo te enferma, también es tu problema. Si nos preguntamos qué pasa con la lógica de género en la perspectiva de lo que está ocurriendo en los servicios de salud, sin lugar a duda, los servicios de salud tienen que ser analizados con perspectiva de género, por razones obvias. La gran mayoría de las personas que se atienden en los servicios de salud son mujeres y la gran mayoría de las personas que atienden en los servicios de salud son mujeres. ¿Sí? De tal manera, digamos, que no incluir una perspectiva de género en la lógica del sistema de servicios de salud es tener una doble ceguera sobre quién se atiende y quién atiende, digamos, en la lógica de cómo se organizan los sistemas de salud. Ahora, la perspectiva de género, en el mismo marco que planteaba Óscar, digamos, tiene una centralidad
Y hay autores en este momento que están diciendo, ojo, digamos, el patriarcado es anterior al capitalismo. ¿Sí? Hoy, digamos, literalmente hablando, para quien entiende los movimientos sociales, para quien entiende la dinámica de esta sociedad, yo le puedo decir, digamos, es imposible hacer política en los años que vienen sin entender, digamos, que la movilización masiva de las mujeres en nuestras sociedades y sin entender el interés creciente de los jóvenes en los problemas ambientales. El que desde la política no entienda estas dos dimensiones, no entiende por qué se está dinamizando, y en algunos países, lo vamos a decir gráficamente, lo digo a veces literalmente y se enojan mis amigos, digamos, el 8 de marzo convoca más gente que el 1 de mayo. ¿Sí? Esto significa, digamos, que el movimiento de mujeres está hoy en un dinamismo que no entender es no entender cómo se están moviendo nuestras sociedades. ¿Sí? Gracias. Y finalmente, por haber estado en una carrera de salud, déjenme mencionar algo sobre el tema del personal de salud, digamos, de los trabajadores de salud. Miren, los trabajadores de salud somos una población adentro de la otra. Es decir, cuando hablamos de la salud de la población, eso incluye la salud de los trabajadores de salud. Nosotros necesitamos, si yo en muchos países de América Latina, en Argentina, digo, ¿qué le pasa a los trabajadores de salud? Diría, estamos quemados, algunos más técnicamente dice burnout, digamos que suena más técnico, digamos, estamos quemados, estamos sobreexplotados, estamos repitiendo turnos, estamos en situaciones abrumadas. Y yo quiero señalar en esto un aspecto que me parece central. Los trabajadores de salud no implementamos terapéuticas. Los trabajadores de salud somos nosotros mismos recursos terapéuticos. ¿Sí? Esto significa, digamos, que lo que las personas buscan en los servicios de salud no son medicamentos, nos buscan a nosotros, buscan escucha, buscan interpretación, buscan salir de las dudas, buscan salir de las incertezas, del temor, de la angustia, digamos. Si nosotros decimos que la mayor parte de los trabajadores de salud están quemados, lo que tenemos que decir es, está quemada también la capacidad terapéutica de los trabajadores de salud. Y cuando digo trabajadores de salud, digo desde promotores de salud hasta médicos cirujanos, enfermeras, obstétricas, parteras, digamos. Toda nuestra capacidad requiere fundamentalmente la comprensión de que nosotros no aplicamos recursos terapéuticos, nosotros somos recursos terapéuticos. Las personas, digamos, vamos a decir literalmente hablando, uno le dice a una persona que esta pastilla, digamos, le va a mejorar, la persona está tomando la pastilla, todavía la pastilla está en el esófago y ya se siente mejor, digamos. Y se siente mejor fundamentalmente porque nosotros le hemos dicho que se va a sentir mejor, ¿sí? En consecuencia, creo que es imprescindible poner de pie a los trabajadores de salud porque la población cree que los que somos los abogados del derecho a la salud somos nosotros, porque nosotros somos los que sabemos de salud, ¿sí? Quiero señalar, digamos, primero, nosotros tenemos que transformarnos en abogados del derecho a la salud, pero no tenemos que arrogarnos la posibilidad de representar a la propia población en la lucha por su propia salud. Y cierro con una frase de un querido compañero sanitarista argentino que decía, se lucha por el derecho a la salud, pero la lucha misma es salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. A partir de este momento abrimos la participación de los aquí presentes en el auditorio. Vamos a abrir una ronda de preguntas o comentarios. Les ruego que sean lo más concisos y directos posible. Vamos a abrir una ronda de intervenciones de 7 personas porque tenemos un poco limitado el tiempo. Esta mañana nos costó arrancar con el foro porque había otra actividad que nos comió el tiempo. Entonces, a partir de este momento, entonces,
Vamos a estar distribuyendo micrófono a las personas, por favor, si van levantando la mano los que quieran intervenir. Y las personas, por favor, se identifican. El compañero Wilson. Después vamos a hacer una ronda. Solo quiero tomar las notas. Voy a hacer la pregunta. Tienen 2 minutos para cada intervención, compañera. ¿Realizo la pregunta? Sí, adelante. Bueno. Wilson. ¿Cómo tendremos derecho a la salud si aún no tenemos un sistema manejado por ideologías y reformas originarias de Abya-Yala? Porque es el nombre originario de este continente. Latinoamérica es un nombre que se le ha dado. El neoliberalismo realmente es algo bueno. Realmente, ante el neoliberalismo político, todos tenemos derecho. Nuestras leyes realmente se basan en las reformas y educación de los nativos originarios de Abya-Yala. ¿Cómo podremos evolucionar si la modernización y la democracia responden al colonialismo y aún se basan en las leyes de las Indias realizadas por Carlos V? ¿Cómo podemos lograr avanzar si el derecho responde al neoliberalismo y a la democracia? Y el derecho en sí es de los que tienen un origen. A los nativos originarios, ñande ipucuera, ñande guaraní allá, che guaraní me añese, pero abenica tu añe porque entero veo añe cara y ñeme. Les voy a hablar en español. A nuestros ancestros realmente no les dieron un derecho, jamás ellos tuvieron su derecho, porque el derecho responde a los que son considerados por la Iglesia como seres supremos, ¿verdad? Como los romanos, los griegos y los españoles, que luego el español se transformó en un idioma así aceptado. ¿Cómo podremos nosotros evolucionar si todo eso responde al derecho que tienen ellos? Y nosotros, ab origen, como nos consideraron, ab significa que no tiene origen, ya saben, ¿verdad? Como si es que a nosotros nos consideran como unos seres que no tienen alma y no tienen origen, ¿cómo vamos a poder realizar una evolución? La modernización responde al colonialismo. La transmodernización, esa palabra responde ya a los derechos de los nativos originarios de esta tierra. Esa es la pregunta que yo deseo realizar, porque el derecho y todas las reformas responden a la democracia, y la democracia aún responde a un colonialismo. Realmente nuestros nativos originarios nunca fueron los que se independizaron. Los que se independizaron de los europeos fueron los hijos criollos que fueron reformados, educados en Europa. José Gaspar Rodríguez de Francia fue educado en Europa. Carlos Antonio López fue educado en Europa. Después Francisco Solano López, también fue educado en Europa. Ninguno de los que realmente dirigieron la independización del Paraguay fueron educados en la nación guaraní, porque la nación guaraní no tiene derechos, porque el derecho se basa en los grecos y en los romanos. Gracias. Compañera, después la licenciada Elba. Por favor, se presentan. Recuerden que tienen 2 minutos para sus preguntas o intervenciones. Bueno, yo soy Jessica Arias, soy del Bañado Sur, vengo por articulación Cuña-Bañada en Serembiapó. Y una pregunta que quería hacerle al compañero Oscar es de cómo trabajamos o cómo ponemos en discusión la salud en territorio, en cómo ponemos eso para que las masas o las comunidades tengan en cuenta la salud, teniendo en cuenta que en los territorios están tan reventados y solamente piensan en conseguir el pan y no ven ni siquiera la salud como un derecho, ni siquiera piensan en él, ¿verdad? Y otra cosa, celebrar de estos espacios, porque de verdad demasiadas herramientas tenemos, o por lo menos escuchamos hoy, para seguir llevando a los territorios. Y lo que decía el compañero, de que ciertamente nada de lo que nosotros conocemos o tenemos hasta ahora es algo nuestro, que es algo originario, ¿verdad? Llegaron los españoles, reventaron todo, ¿verdad? Creo que hoy día la nueva generación
tiene el privilegio de saber su historia, y creo que de nosotros, la nueva generación, depende de que el neoliberalismo y el colonialismo terminen, empezando a reproducir de verdad nuestra cultura y nuestros saberes. Claro. Gracias, Jessica, Wilson. Seguidamente esperamos entonces la intervención de la licenciada Elba. En primer lugar, felicitar por esta iniciativa. Creo que enhorabuena, una reflexión de esta naturaleza. Lo primero, esto que se colocó como que la disputa por la salud como un derecho es la disputa por un modelo de sociedad. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles serían los desafíos que tenemos hoy en América Latina cuando el neoliberalismo se nos presenta como un modelo irreversible de proyecto hegemónico, societal, que finalmente no solamente mercantiliza la salud, sino mercantiliza la vida misma, y estemos ante una crisis civilizatoria, como señalaba el ponente? En ese contexto, pareciera ser como que la historia no acabó, y un poco una reflexión en términos de los procesos que estamos viendo en Ecuador, en Chile en estos minutos. Es decir, como sociedad necesitamos alimentar los sueños, saber que efectivamente este modelo no es un modelo que no sea reversible, y sobre todo que si este modelo está rompiendo con las conquistas históricas, desmontando las conquistas históricas, cuáles son los retos que tenemos. Y en ese sentido en particular, porque vengo por desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, ¿cuáles serían los desafíos en términos de articulación con las universidades, entre movimientos sociales? Esto que es un poco invita al foro, ¿verdad? Y sobre todo también como para seguir soñando que otro mundo es posible, y en ese sentido, digamos, hoy la disputa que se da en el terreno de la lucha, incluso en la disputa en las calles, está mostrando como que no todo está perdido y que es posible seguir pensando no solamente en resistir lo que se ha conquistado, sino avanzar hacia nuevas conquistas. Gracias, Elba. Aquí tenemos otra compañera. Si no hay otro pedido, entonces al terminar la compañera, cedemos a la mesa para dar las respuestas, incluso Oscar. Aprovechando un poco que está acá el doctor Rafael, creo que era, que fue viceministro de Salud, que nos puede actualizar un poco la situación argentina, ¿verdad? Un análisis breve de coyuntura sobre lo ocurrido ayer, el castigo que le hicieron al todopoderoso Macri, ¿verdad? Y con el triunfo de Fernández, y todo lo que implica la salud pública en Argentina en este momento, de ser una potencia, porque Argentina unos años atrás era una potencia, era un referente para nosotros y nosotras, paraguayos y paraguayas, que es el mejor receptor de, como vos lo mencionabas, de paraguayos en el exterior. Un poco eso. Si no hay más pedidos de intervención, entonces cedemos la palabra a la mesa para dar respuestas a las preguntas. Entonces voy a pasar el micrófono a la compañera Alicia y después a Mario. Yo más bien un comentario general, porque nos venía diciendo y poniendo como modelo Chile, tanto para salud y educación. El máximo desarrollo, el mejor en América Latina son la política chilena. Y realmente la política neoliberal y la implementación que vemos ahí, y el pueblo saliendo en la calle revolucionando, basta con esta situación, yo creo que no demuestra que realmente no funciona la política pública que implementa esta política neoliberal de mayor explotación para la ciudadanía. Estamos viviendo en América Latina
una política neoliberal capitalista de mayor explotación, de una sociedad consumista, no volvieron todos en una sociedad de consumo. Cada día más celulares, no dejan pensar, sino que qué es lo que puedo comprar, cómo puedo alcanzar y no pensar de nuestro territorio, de la salud. Pero la fortaleza que tenemos y la fortaleza que tiene el pueblo indígena acá en Paraguay, lo que hace poco sucedió, ¿verdad? Los pueblos indígenas, aunque a veces nos cuesta mucho entender a nosotros, por el colonialismo, tienen una posición de clase. Puede ser que no se entienda, puede ser todo lo que quieran, pero hay momentos cuando dice basta, basta. Y yo creo que tendríamos que aprender de eso, porque nuestra situación muchas veces no vemos, ¿no? Porque esta habla mucho, esto habla menos, esta es fea, linda, no sé. Estamos en ese círculo vicioso de crítica y no avanzamos. Y yo creo que la sabiduría y la resistencia de nuestro pueblo en América Latina o en Abya Yala es que la gente se levanta y hay una luz de esperanza en nuestra región. Y yo creo que el neoliberalismo viene con todo, pero no para mejorar, sino que para empeorar en todas las regiones y en todos los países. Y yo creo que eso nos tiene desde acá. Estamos más pobres que nunca, vivimos una situación de pobreza extrema, de una migración masiva de nuestros jóvenes, violencia extrema hacia las mujeres. Y yo creo que eso es lo que nos levanta y nos da la fortaleza de seguir luchando contra este sistema. Gracias, Alicia, muchas gracias. A ver, son muchas intensidades, digamos. La primera es la total comprensión y empatía de que, digamos, literalmente hablando, nosotros celebramos el 11 de octubre como el día justo antes, digamos, de no el descubrimiento, sino el cubrimiento de América. La comprensión de ese fenómeno, digamos, es, digamos, todo lo que significa los hechos de sangre que han constituido nuestras nacionalidades y que al mismo tiempo podría uno licuarlo, digamos, en alguna especie de imaginario de crisol de razas, de mestizaje, digamos, un mestizaje que es real pero que al mismo tiempo oculta, digamos, las identidades. Desde ese punto de vista, digamos, la tarea que tenemos por delante es enorme, digamos, en términos de recuperación y reparación, digamos, de más de 500 años de apropiación territorial, en un modelo que al mismo tiempo está basado fundamentalmente en las instituciones de Occidente. Cuando Occidente habla de derecho, claro, habla de derecho del ciudadano, el ciudadano francés típico de la Revolución Francesa. Cuando uno habla del tema de, digamos, de la tierra, piensa en la propiedad privada de la tierra. Cuando uno piensa en la propiedad comunitaria de la tierra, el derecho hacia agua, digamos. Y los derechos comunitarios, digamos, son derechos extremadamente complejos de ser tratados, digamos, por el Código Civil, por el Código Penal, por nuestras constituciones. Entonces, digamos, estamos todos un poco, digamos, en esa mezcla donde la hibridación no es solamente un problema de culturas, también es un problema de instituciones, digamos, y somos las instituciones que tenemos. Ahora está el tema de si nosotros además aprendemos a trabajar por dentro de las reglas de juego, digamos, que de alguna manera, digamos, están disponibles, porque en definitiva, digamos, la peor democracia es mejor que una dictadura, digamos, pero al mismo tiempo si tenemos la fuerza suficiente como para cambiar las reglas de juego. Si nosotros entendemos la regla de juego y decimos liberalismo político, liberalismo económico, esa contradicción fue de siempre porque, para decirlo gráficamente, digamos, el liberalismo económico tiene un dilema de hierro. ¿Cómo hacer, digamos, que los más que tienen menos voten a los menos que tienen más? Digamos. Es decir, es una especie de ecuación, digamos, 200 años tratando de descubrir la pólvora, digamos, ¿no? Y ahora creen que la descubrieron. Creen que la descubrieron por una razón muy simple, digamos, porque las elecciones se ganan con dinero, digamos. Las elecciones se ganan con dinero porque el dinero
compra espacios publicitarios, porque el dinero compra expertos de marketing, porque el dinero compra expertos internacionales que te saben hacer la frase de lo que vos querés escuchar, porque te arman los focus group para sacarte el tema de decir, uy, mira, me están diciendo exactamente lo que yo pensaba. Claro, porque hicieron una encuesta de lo que vos querés escuchar. Digamos. Y ahí terminás votando, digamos, en contra de vos mismo. Entonces, ahora creen que descubrieron la bala de plata, y entonces, si ustedes me preguntan, digamos, ¿qué es lo que pasó en la Argentina? Y después esa pregunta la dejo abierta también porque Nicolás va a estar en una mesa posterior y hemos compartido gestión en el gobierno anterior, digamos, con Nicolás en el Ministerio de Salud de la Nación, digamos. Lo que yo creo que pasó es, digamos, que la política le ganó al marketing, que recuperamos la militancia política, que recuperamos la capacidad de que la militancia política sea la polea de transmisión entre lo que la población necesita, digamos, y las respuestas políticas. No descansamos en el marketing, no descansamos en los focus group, no descansamos en todas las técnicas que, sin embargo, digamos, el que de alguna manera no solamente tenía la suma del poder en la formulación política, como el caso de Macri, sino además la máxima concentración de medios, de tal manera de la amplificación de cualquier cosa que se hacía, digamos, y en consecuencia lo puedo decir de una manera simple, a lo mejor les ha pasado a ustedes, pero nos ha pasado a nosotros con frecuencia. Vos podías llenar, ustedes más o menos, algunos conocen la avenida 9 de Julio, digamos, nosotros decimos la más ancha del mundo, digamos, bueno, eso es como los brasileros, o más grande tú, bueno. No sé si es la más ancha del mundo o no, digamos, pero vos sabés lo que es llenar una avenida 9 de Julio, digamos, 10 cuadras, y que al otro día no salga en ningún diario, digamos. Eso es la construcción de poder político que nosotros vivimos en estos 4 años, y esto es lo que se logró revertir. Entonces, si ustedes quieren saber si la elección es meritoria por los 8 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, no, es meritoria primero porque en este formato el que está en el poder siempre gana, digamos. En consecuencia, se revirtió una situación donde el caballo del comisario era efectivamente el que perdió, digamos. Y en definitiva, lo que nosotros sentimos íntimamente es que ese resultado electoral es el resultado de la recuperación de la política, de la recuperación de la militancia, de la recuperación del laburo casa por casa, de patear los barrios, de entender lo que la gente quería. No es independiente de lo que estaba pasando en Chile, porque todos leemos los mismos diarios, digamos, ¿no? En consecuencia, digamos, la caída del modelo chileno algún puntito nos agregó, digamos, vamos a decirlo de una manera gráfica, porque, digamos, verdaderamente en la Argentina también el propio presidente Macri había dicho, digamos, que, digamos, un sueño que tenía era transformar a Argentina en Chile, digamos. Imagínense la alegría de los argentinos de transformarnos en chilenos, digamos. Bueno, pero, digamos, así se vendía, digamos, el tema del sistema más exitoso. Ahora, si ustedes me preguntan, digamos, ¿qué es lo que prende el fósforo? ¿Cuál es la chispa que prende lo que sucedió en Chile? Evidentemente, como mucha gente dijo, digamos, no hablamos de 30 pesos en el aumento del subte, hablamos de 30 años de opresión e inequidad, digamos, ¿no? Entonces es bien diferente entender ese fenómeno, y yo creo que es un fenómeno que algunos politólogos nos decían, mire, los sectores populares van a alcanzar sus objetivos de todas maneras, digamos. La clave de los procesos institucionales y democráticos es si lo van a obtener de forma pacífica o si lo van a obtener de forma violenta, digamos. Y esto me parece que lo que está discutiéndose, porque objetivamente la Argentina estaba en peores situaciones que Chile. Y si uno pregunta, ¿y por qué Argentina no saltó como Chile, digamos? Y porque había expectativa de un proceso electoral que pudiera construir otra esperanza para adelante. Creo que esa es la interpretación que nosotros hacemos. Sinceramente es más complejo para mí hablar de qué ha pasado en Ecuador. Quizá Óscar nos podría comentar más, digamos, en relación al tema de lo que pasó en Ecuador, pero no quiero dejar de mencionar que lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, no es independiente tampoco de lo que está pasando en Haití,
y de lo que está pasando en Honduras, digamos. Entonces, esas caravanas de gente que se quieren ir a México y a Estados Unidos no es porque sí, digamos, porque la situación de Honduras y de Haití, los muertos de Haití no se contabilizan en la prensa, los muertos chilenos sí, ¿no? Entonces creo que, no sé si contesto o por lo menos reflexiono a partir de las preguntas que ustedes hicieron, pero creo que tiene mucho que ver con esta lógica de, digamos, recuperar la política, y la política es la relación personal y no el marketing y los focus group, digamos, de los marketineros de la política. Muchísimas gracias. Óscar, ¿querés hacer una breve intervención ya que te hicieron preguntas a vos y cerramos contigo la mesa? Hay una pregunta que es importante en relación al qué hacer. Y yo digo, podemos sistematizarlo en 3 puntos. Lo primero que hay que hacer es decolonizarnos, romper con el modelo hegemónico que predomina en nuestras mentes, que predomina en el ministerio, que predomina en los servicios, que predomina en las escuelas de salud pública. Si nosotros no logramos romper con la colonialidad del saber, no vamos a poder avanzar porque estamos prisioneros de una forma de entender la realidad, el mundo, la salud, lo que García Linera llama en Bolivia construir un nuevo sentido común, una nueva forma de interpretar las cosas, porque eso es fundamental para lo segundo, que es la acción. En la medida en que comprendemos mejor el mundo, en esa medida nos organizamos. Entonces, organizar esa conciencia que se construye en el proceso de decolonizar es fundamental. Organizar en los gremios, en los sindicatos, en las escuelas, en donde trabajo, en donde estudio, organizar, construir ALAME, construir movimiento por el derecho a la salud, construir sitios donde podamos ir, tercer punto, movilizándonos, porque la conciencia nos lleva a la organización y la organización nos lleva a la movilización y a la lucha. Esa es la única salida.